La mansión de Thornfield Hall se alzaba sobre los acantilados de Cornualles como un gigante de piedra negra, desafiando al Atlántico con sus torres góticas y sus muros cubiertos de hiedra marchita. Era un lugar donde el viento nunca dejaba de soplar y donde la luz del sol parecía pedir permiso para entrar a través de las ventanas estrechas. Para los habitantes del pueblo cercano, la casa era un lugar de leyendas tristes. Para su dueño, Lord Darian Blackwood, el 11º duque de Thornfield, era una jaula autoimpuesta, un escenario donde interpretaba el papel más difícil de su vida. Darian era conocido en la sociedad londinense como el Duque de las Sombras, un hombre que había regresado de las guerras napoleónicas con el cuerpo intacto, pero con los ojos velados por una ceguera incurable, fruto de una explosión de pólvora traicionera. Sin embargo, la realidad dentro de los muros del estudio del duque era muy diferente. Darian no estaba ciego. Su vista había regresado meses atrás, lenta y dolorosamente, como un amanecer en medio del invierno. Pero con la luz había llegado una verdad aún más oscura que la ceguera, la certeza de que su accidente no había sido fortuito. Al recuperar la visión, había interceptado cartas, había visto miradas de complicidad entre su administrador y su primo, el heredero presuntivo, y había comprendido que su invalidez era lo único que lo mantenía con vida. Mientras sus enemigos creyeran que era un tullido inofensivo que no veía sus robos ni sus conspiraciones, estarían confiados. Así que Darian continuó usando su venda de seda negra sobre los ojos, continuó golpeando el suelo con su bastón y continuó viviendo en una mentira que le quemaba el alma, esperando el momento justo para desenmascarar a los traidores. Pero su plan perfecto no había contado con la llegada de Violet. Violet Stirling no era una espía, ni una dama de la corte. Era una joven de 22 años, hija de un relojero arruinado, que había llegado a Thornfield con una maleta llena de ropa remendada y un corazón lleno de miedo. Había aceptado el puesto de lectora y acompañante del duque porque no tenía otra opción. Las deudas de su padre amenazaban con enviarlos a la prisión de deudores, y el salario que ofrecía la mansión era su única esperanza. Violet era menuda, de movimientos rápidos y nerviosos, con un cabello castaño que siempre parecía querer escapar de sus horquillas y unos ojos grandes de color avellana que miraban el mundo con una mezcla de curiosidad e inocencia. Su llegada a la mansión fue silenciosa. El mayordomo, el señor Graves, un hombre leal que no conocía el secreto de su amo, la condujo a través de los pasillos lúgubres hasta la biblioteca. Le advirtió en voz baja que el duque era un hombre de temperamento difícil, que odiaba el ruido y la compasión, y que su tarea principal sería leerle los informes parlamentarios y los clásicos griegos, sin tropezar con las palabras ni hacer preguntas personales. Violet asintió, apretando sus manos sudorosas contra su falda gris, prometiéndose a sí misma que sería invisible, eficiente y perfecta. La primera vez que vio a Darian, él estaba sentado frente a la chimenea, de espaldas a la puerta. La luz del fuego proyectaba su sombra alargada sobre la pared de libros. Violet se detuvo en el umbral, impresionada por la figura del duque. Incluso sentado, irradiaba una fuerza contenida. Sus hombros eran anchos, su postura rígida. Llevaba la venda negra cubriendo sus ojos, lo que le daba un aire de misterio trágico. Violet sintió una punzada de lástima inmediata, seguida de una admiración involuntaria por la belleza severa de su perfil. ¿Es usted la nueva voz?, preguntó Darian sin girarse. Su tono era profundo, resonante, carente de calidez. Violet dio un paso adelante, y el suelo de madera crujió bajo sus botas viejas. Se congeló. «Sí, su gracia», respondió con un hilo de voz. «Soy Violet Stirling». «Stirling», repitió él, como si probara el apellido. «Espero que su lectura sea más firme que sus pasos, señorita Stirling. No tolero la vacilación». Darian giró la cabeza hacia ella. Aunque sus ojos estaban cubiertos, Violet sintió el peso de su atención. Lo que ella no sabía era que, a través del tejido de seda negra, que era más traslúcido desde el interior de lo que parecía desde fuera, Darian la estaba mirando. La estaba viendo con una claridad que lo dejó momentáneamente sin aliento. Esperaba a una matrona severa o a una joven apocada.
No esperaba esa delicadeza, esa luz que parecía emanar de ella a pesar de su ropa humilde. Vio el rubor en sus mejillas, la forma en que se mordía el labio inferior, la curva suave de su cuello, y sintió algo que no había sentido en años: curiosidad y peligro. Los días siguientes establecieron una rutina tensa pero fascinante. Violet acudía a la biblioteca cada mañana y cada tarde. Se sentaba en un taburete bajo, cerca del duque, y leía. Leía historia, filosofía, poesía. Al principio su voz temblaba, pero poco a poco, al ver que el duque escuchaba en silencio, sin interrumpirla ni regañarla, fue ganando confianza. Darian, por su parte, vivía una tortura exquisita. Tenía que fingir que miraba a la nada, que tanteaba para encontrar su copa de vino, que no notaba cuando ella se inclinaba para recoger un papel caído, pero lo veía todo. Veía cómo la luz de la tarde iluminaba los mechones sueltos de su cabello. Veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas cuando leía pasajes tristes. Veía cómo ella lo miraba cuando creía que él no podía verla, con una expresión de tristeza y afecto que lo confundía. Darian se descubrió a sí mismo esperando las horas de lectura, no por los libros, sino por ella. Se dio cuenta de que su presencia llenaba el vacío de la mansión, que su olor a jabón de lavanda y papel viejo era lo único real en su mundo de mentiras. Sin embargo, la torpeza de Violet era real, no por falta de gracia, sino por nerviosismo. La presencia imponente del duque la intimidaba. A menudo tropezaba con las alfombras o dejaba caer libros. Cada vez que eso ocurría, Darian tenía que luchar contra su instinto de ayudarla, de extender la mano y atrapar el objeto antes de que cayera, de guiarla. Tenía que obligarse a permanecer inmóvil, a preguntar ¿qué ha sido ese ruido?, con voz indiferente, odiándose a sí mismo por la farsa. Una tarde de lluvia torrencial, la tensión en la casa aumentó. El primo del duque, Lord Roderick, llegó de visita. Roderick era un hombre de sonrisa fácil y ojos fríos, el artífice de la conspiración contra Darian. Entró en la biblioteca sin llamar, interrumpiendo la lectura. Darian, alertado por el sonido de las botas de su primo, tensó la mandíbula bajo la venda. Violet se puso de pie de un salto, asustada, haciendo una reverencia torpe. Roderick ignoró a Darian y se dirigió directamente a Violet. La miró de arriba abajo con una lascivia descarada que hizo que la joven retrocediera instintivamente. «Vaya, vaya», dijo Roderick, con voz untuosa. «El primo ciego tiene buen gusto para el servicio. ¿Quién es esta pequeña flor de campo?» «Es mi lectora, Roderick», dijo Darian con voz gélida, girando la cabeza hacia el sonido de la voz de su primo, aunque sus ojos, ocultos, no perdían de vista la mano de Roderick, que se acercaba peligrosamente al brazo de Violet. «Y está trabajando, se rió Roderick. «Seguro que sí. Es una lástima que no puedas verla, Darian. Tiene unos ojos encantadores. Sería un desperdicio que solo se usaran para leer letras muertas». Roderick extendió la mano y tocó un rizo del cabello de Violet. Ella se estremeció y se apartó, chocando contra la estantería. «Por favor, milord», susurró ella. Darian vio el gesto, vio el miedo en los ojos de Violet y la depredación en los de su primo. Sintió una furia volcánica, una necesidad primitiva de saltar de su sillón y romperle la mano a Roderick, pero sabía que si lo hacía, si demostraba que había visto ese toque sutil, su secreto se revelaría y ambos estarían en peligro mortal. Roderick no dudaría en eliminarlos si sabía que Darian estaba sano. Con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, Darian permaneció sentado, pero su voz cambió. Se volvió más baja, más peligrosa. «Roderick», dijo, «si vuelves a molestar a mi personal, haré que Graves te escolte a la salida. Y sabes que los perros de la finca no son amigables con los intrusos». Roderick retiró la mano, riendo para disimular su molestia. «Tranquilo, primo. Solo estaba siendo amable. No sabía que eras tan posesivo con lo que no puedes ver». Cuando Roderick salió de la habitación, dejando una estela de amenaza, Violet se quedó temblando junto a los libros. Darian escuchó su respiración agitada. Quiso ir hacia ella, abrazarla, decirle que estaba a salvo, que él lo veía todo y que la protegería, pero no podía. «¿Se ha ido?»,
preguntó Darian, fingiendo ignorancia. Sí, su gracia, respondió ella con voz quebrada. No le hagas caso. Es un necio. Acércate, Violet. Sigue leyendo. Necesito escuchar tu voz para olvidar la suya. Violet se sentó de nuevo, agradecida por la distracción, pero Darian notó que sus manos seguían temblando al sostener el libro. La impotencia de su mentira le supo a ceniza. Había salvado el secreto, pero había dejado a Violet expuesta. Se juró a sí mismo que eso no volvería a pasar. Tenía que acelerar sus planes. Tenía que encontrar las pruebas definitivas contra Roderick y recuperar su vida. Pero el destino es caprichoso. A la mañana siguiente, la gran escalera del vestíbulo, una estructura de mármol pulido que conectaba los pisos superiores con la entrada, se convertiría en el escenario donde todas las mentiras de Darian serían puestas a prueba. Violet había recibido el encargo de bajar unos documentos del archivo del segundo piso. Iba cargada con una pila de libros pesados que le dificultaban la visión de sus propios pies. Darian estaba en el vestíbulo, hablando con Graves, o fingiendo escuchar mientras observaba de reojo los movimientos de los criados. Vio a Violet aparecer en lo alto de la escalera, la vio luchar con el peso de los libros, vio que el cordón de su zapato estaba desatado, una trampa mortal esperando ser activada. El tiempo pareció ralentizarse. Darian vio cómo Violet daba un paso, vio cómo su pie pisaba el cordón, vio cómo perdía el equilibrio, cómo los libros salían volando, cómo su cuerpo se inclinaba hacia el vacío de la escalera de mármol. Cualquier hombre ciego habría escuchado el grito y el golpe después. Cualquier hombre ciego se habría girado hacia el sonido demasiado tarde. Pero Darian no era ciego, y Darian no pensó. El instinto, el amor naciente y el terror absoluto anularon meses de entrenamiento y cautela. Darian soltó su bastón. No tanteó, no dudó. Corrió hacia la base de la escalera con la precisión de un atleta, calculando la trayectoria de la caída con ojos que veían perfectamente. Violet cayó. Cerró los ojos esperando el impacto doloroso contra la piedra, el final. Pero el impacto nunca llegó. Sintió unos brazos fuertes, sólidos como el hierro, que la interceptaban en el aire. Sintió un pecho duro contra el suyo, un aroma a sándalo y la fuerza de un hombre que la sostenía firmemente, evitando que tocara el suelo. Abrió los ojos, aturdida, con el corazón desbocado. Estaba en brazos del duque. Él la había atrapado. La había atrapado antes de que cayera, con una velocidad y una precisión imposibles. Y entonces miró hacia arriba. La venda de Darian se había deslizado ligeramente por el esfuerzo brusco, y a través del hueco, Violet vio un ojo gris claro, enfocado, que la miraba con una intensidad devoradora y aterrorizada. No era la mirada vacía de un ciego, era la mirada de un hombre que la veía. El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Darian, respirando agitadamente, con Violet en sus brazos, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había salvado a la chica, pero había condenado su secreto. ¿Me ves?», susurró Violet, con la voz temblorosa. Darian la miró. Podía soltarla. Podía fingir que había sido suerte, un milagro del oído, pero la tenía en sus brazos. Sentía su corazón contra el suyo, y supo que ya no podía mentirle a ella. No después de esto. La respuesta que daría, y las consecuencias de ese momento en la escalera, cambiarían para siempre el destino de Thornfield Hall. Si quieres saber cómo intentará Darian explicar su reacción imposible, y si Violet guardará el secreto o se sentirá traicionada por el engaño, suscríbete ahora al canal. El acto 2 traerá la confrontación inevitable entre la verdad y la mentira, y la amenaza de Roderick se volverá más letal ahora que la duda ha sido sembrada. ¿Podrá el duque proteger a Violet cuando su mayor arma, su ceguera fingida, ha sido comprometida? No te pierdas la continuación de este romance lleno de misterio. El tiempo pareció congelarse en el vestíbulo de Thornfield Hall, suspendido entre el eco del tropiezo de Violet y la solidez de los brazos de Darian que la sostenían contra su pecho. La pregunta de la joven, ¿me ves?, quedó flotando en el aire frío de la mañana, una acusación y una plegaria al mismo tiempo. Darian, con la venda negra desplazada y su ojo gris expuesto, se encontró ante el abismo de una decisión irrevocable.
Podía mentir, podía alegar que había sido un reflejo, un milagro del oído, una coincidencia afortunada. Podía volver a colocarse la seda sobre los ojos y retirarse a su oscuridad fingida, dejando a Violet con la duda royéndole el alma. Pero al mirar el rostro pálido de ella, al ver el miedo y la confusión en sus ojos avellana, el duque comprendió que la mentira ya no era sostenible, al menos no con ella. La había atrapado, no solo físicamente, sino emocionalmente, y soltarla ahora con una falsedad sería una crueldad que no estaba dispuesto a cometer. Sin decir una palabra, Darian reajustó su venda con un movimiento rápido, cubriendo de nuevo su mirada, pero no la soltó. La ayudó a estabilizarse sobre el suelo de mármol, asegurándose de que no estuviera herida, y luego, con una voz baja y urgente que no admitía réplicas, le ordenó que lo siguiera a su estudio privado, no a la biblioteca, donde los sirvientes entraban y salían, sino a la habitación cerrada del ala norte, donde él guardaba sus secretos. Violet, todavía temblando por la adrenalina de la caída y por la revelación que creía haber presenciado, obedeció sin cuestionar, caminando detrás de la figura alta y tensa del duque, sintiendo que cruzaba una línea invisible de la que no habría retorno. Una vez dentro del estudio, Darian cerró la puerta con llave y corrió los pesados cortinajes para asegurar la privacidad. Se giró hacia Violet y, con un gesto deliberado y lento, se quitó la venda negra por completo. La dejó caer sobre el escritorio y levantó la vista. Violet contuvo el aliento. Allí estaban, los ojos del duque, grises, claros, penetrantes y absolutamente funcionales. La miraban fijamente, registrando cada detalle de su apariencia desaliñada, desde el mechón de cabello suelto hasta el dobladillo rasgado de su vestido. No había vacío en esa mirada, solo una intensidad abrumadora. Darian confesó. Le dijo que sí, que podía ver. Le explicó, con una voz cargada de amargura, que su ceguera había remitido meses atrás, pero que había decidido mantenerla en secreto para proteger su vida. Le habló de las sospechas sobre su accidente, de los documentos falsificados que había visto en manos de su administrador, de las conversaciones susurradas que había interceptado, gracias a que todos lo creían un inválido sordo y ciego a la realidad. Le reveló que su propia casa era un nido de víboras y que Roderick, su primo, era la cabeza de la serpiente, un hombre que esperaba impaciente su muerte o su incapacitación total para heredar el ducado. Violet escuchaba aturdida. La magnitud del engaño la mareaba, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio la inundó. No estaba loca. Las veces que había sentido su mirada, los momentos en que él parecía anticipar sus movimientos, todo era real. Sin embargo, la vergüenza pronto reemplazó al alivio. Recordó todas las veces que lo había mirado con adoración creyéndose invisible, las veces que se había arreglado el vestido o se había tocado el cabello, pensando que él no podía percibir su vanidad o su nerviosismo. Se sintió expuesta, desnuda ante un hombre que había tenido acceso privilegiado a su intimidad sin su consentimiento. Le preguntó, con la voz quebrada, por qué no se lo había dicho antes. Le reprochó haberla dejado vivir en la ignorancia, haberla dejado tropezar y sentirse torpe bajo su escrutinio silencioso. Darian se acercó a ella, rompiendo la distancia de seguridad. Le dijo que al principio no confiaba en nadie, que en Thorfield la inocencia podía ser una fachada, pero le confesó que, con el tiempo, su silencio se había convertido en una forma de tortura para él también. Le admitió que verla leer, verla moverse por la biblioteca, se había convertido en lo único puro de su día, y que había tenido miedo de que, si ella sabía la verdad, la naturalidad con la que lo trataba desapareciera, reemplazada por el miedo o la reverencia. Le pidió que guardara su secreto. Le dijo que su vida dependía de ello. Le explicó que si Roderick sabía que él podía ver, aceleraría sus planes y lo mataría sin dudarlo. Y ahora, añadió con un tono sombrío, Violet también estaba en peligro. Al haber sido salvada de esa manera tan espectacular, al haber sido testigo de sus reflejos, ella se había convertido en una pieza clave del juego. Roderick sospecharía, y si Roderick sospechaba, iría tras ella para confirmar sus dudas o para eliminarla como testigo.
Violet sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Miró al duque, al hombre solitario y asediado que se escondía detrás de una venda, y su corazón, traicionero y leal, tomó una decisión. Le prometió que guardaría su secreto. Le dijo que sería sus ojos cuando él tuviera que fingir no tenerlos, y su coartada cuando Roderick intentara acorralarlo. Se convirtieron, en ese estudio oscuro, en cómplices. A partir de ese día, la relación entre Darian y Violet cambió radicalmente. De cara al servicio y a Roderick, seguían siendo el duque ciego y su lectora torpe, pero en la privacidad de la biblioteca, cuando las puertas estaban cerradas, las máscaras caían. Darian se quitaba la venda y leía sus propios documentos mientras Violet vigilaba la puerta. Hablaban en susurros, trazando planes, compartiendo sospechas. La intimidad que antes era unilateral, ahora era compartida y eléctrica. Darian ya no tenía que fingir que no la veía, y eso cambiaba la forma en que la miraba. Una tarde, mientras revisaban unos libros de cuentas que Darian había robado del despacho del administrador, el duque se detuvo y miró a Violet. Ella estaba concentrada en una columna de números, mordiéndose el labio inferior. Darian extendió la mano y, por primera vez, la tocó con la intención deliberada de un hombre que ve. Le apartó un rizo de la frente. Violet levantó la vista, sorprendida. Darian le dijo que tenía los ojos del color del ámbar cuando le daba el sol. Le dijo que había pasado meses queriendo decirle lo hermosa que se veía cuando leía poesía, cómo su rostro cambiaba con cada emoción. Violet se sonrojó sintiendo un calor que no tenía nada que ver con la chimenea. La validación de su mirada, saber que él la encontraba hermosa no por imaginación sino por evidencia visual, era un regalo embriagador. Sin embargo, fuera de ese refugio, la amenaza crecía. Roderick no había pasado por alto el incidente de la escalera. Había interrogado a Graves, había preguntado a los lacayos. La versión oficial era que el duque había oído el tropiezo y había reaccionado por instinto, una casualidad milagrosa. Pero Roderick era un hombre cínico que no creía en milagros. Su sospecha se había convertido en una obsesión. Empezó a probar a Darian. Dejaba objetos en su camino, cambiaba los muebles de lugar, hacía movimientos bruscos cerca de su cara para provocar un parpadeo. Darian soportaba las pruebas con una disciplina de acero. Se golpeaba las espinillas contra las mesas movidas sin emitir un sonido de queja que no fuera el de un ciego frustrado. Mantenía los ojos abiertos y fijos en la nada, incluso cuando Roderick agitaba una mano frente a su cara. Pero la tensión lo estaba desgastando. Sabía que Roderick no se detendría hasta tener una prueba definitiva, y sabía que su primo no dudaría en usar a Violet para conseguirla. La confirmación de este temor llegó una semana después. Roderick organizó una pequeña cena en la mansión, invitando a unos pocos vecinos y al vicario local, con la excusa de animar al duque. Darian no pudo negarse sin parecer un ermitaño loco. Violet, como lectora y acompañante, fue requerida para asistir, una maniobra de Roderick para tenerla bajo su escrutinio. Durante la cena, Roderick se dedicó a beber demasiado vino y a lanzar comentarios insidiosos sobre la suerte del duque al tener una empleada tan devota. Darian, con sus gafas puestas, comía con lentitud, ignorando las provocaciones, pero bajo la mesa, su mano estaba cerrada en un puño. Veía perfectamente las miradas lascivas que su primo dirigía a Violet. Veía cómo Roderick invadía su espacio personal al pedirle que le pasara la sal, cómo sus dedos rozaban la mano de ella accidentalmente. El momento crítico llegó con el postre. Roderick, con una sonrisa maliciosa, comenzó a contar una historia sobre un soldado que fingió estar muerto para escapar de la batalla, comparándolo sutilmente con aquellos que fingen enfermedades para evitar responsabilidades. Mientras hablaba, sacó un cuchillo de fruta afilado y comenzó a jugar con él, haciéndolo girar sobre el mantel. De repente, con un movimiento rápido y supuestamente torpe, Roderick lanzó el cuchillo, no hacia Darian, hacia Violet. El arma voló por el aire, dirigida hacia la mano de la joven que descansaba sobre la mesa. Fue un lanzamiento calculado para asustar, para rozar, pero peligroso. Violet ahogó un grito y retiró la mano instintivamente.
El cuchillo se clavó en la madera de la mesa, vibrando, justo donde habían estado sus dedos un segundo antes. En el otro extremo de la mesa, Darian se había puesto de pie de un salto, derribando su silla. Su reacción había sido instantánea. Había visto el lanzamiento. Había estado a punto de interceptarlo, de extender la mano para atrapar el cuchillo en el aire, pero se había detenido en el último milímetro, forzando a sus músculos a congelarse, comprendiendo en una fracción de segundo que si lo hacía, si atrapaba un cuchillo en movimiento siendo ciego, todo habría terminado. Había tenido que confiar en los reflejos de Violet, y esa inacción, ese segundo de terror en el que tuvo que elegir entre su secreto y la seguridad de ella, lo destrozó por dentro. «¡Cuidado!», gritó Roderick riendo. «Se me resbaló». «Qué nerviosa es usted, señorita Stirling. Casi parece que esperaba un ataque». Darian, respirando agitadamente, giró su cabeza cubierta hacia su primo. «Si vuelves a jugar con armas en mi mesa, Roderick», dijo el duque con una voz que era un susurro de muerte, «haré que te echen a la calle. Mi oído me dice que ese cuchillo ha caído demasiado cerca de mi invitada. Solo un accidente». «Primo», se disculpó Roderick con falsedad, «pero me pregunto, ¿cómo supiste que estaba cerca de ella si no viste dónde cayó?» «Oí su grito», respondió Darian, sentándose lentamente, aunque sus manos temblaban de furia bajo la mesa, «y oí el impacto en la madera. No insultes mi inteligencia, Roderick, ni pongas a prueba mi paciencia». La cena terminó abruptamente. Violet se retiró a su habitación, pálida y temblorosa. Darian esperó a que la casa estuviera en silencio y fue a buscarla. Esta vez no la llevó al estudio. Fue a su habitación de ella, una pequeña estancia en el ala de servicio que él había ordenado mejorar discretamente. Entró sin llamar y la encontró sentada en la cama, abrazándose las rodillas. Al verlo entrar sin la venda, Violet levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Casi me da», susurró ella. «¿Lo viste? ¿Viste que lo lanzó?» «Lo vi», admitió Darian, cerrando la puerta y apoyándose contra ella, como si quisiera mantener el mundo fuera. «Y tuve que quedarme quieto. Tuve que dejar que te arriesgaras para no delatarme. Me siento como un monstruo». Violet se levantó y se acercó a él. Vio el dolor en su rostro, la culpa que lo carcomía. Comprendió que para un hombre como él, un protector por naturaleza, la inacción había sido la tortura más grande. «No eres un monstruo», le dijo ella, poniendo una mano en su pecho. «Eres un hombre que está jugando una partida imposible. Y hoy ganaste un día más. Estoy bien, Darian. No me tocó, pero podría haberlo hecho», dijo él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Roderick está escalando. Ya no se conforma con sospechar. Quiere provocar una reacción y sabe que tú eres mi punto débil. Sabe que si te ataca, yo reaccionaré». Darian la miró a los ojos, y la intensidad de su mirada hizo que a Violet le fallaran las piernas. «No puedo permitir que sigas en la línea de fuego», dijo él. «Debería enviarte lejos, a Londres, a un lugar seguro». «No me iré», respondió ella con firmeza. «No voy a dejarte solo en esta casa con él. Si me voy, ¿quién vigilará tu espalda? ¿Quién te leerá las cartas reales mientras finges tocar el braille? Somos un equipo, Darian. Me lo prometiste». Darian suspiró, derrotado por la valentía de ella y por su propio deseo egoísta de tenerla cerca. La atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Violet apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido de su corazón. «Eres demasiado valiente para tu propio bien», murmuró él en su cabello. «Pero te advierto, Violet, esto se va a poner peor. Roderick no se detendrá. Y yo estoy a punto de hacer algo que cambiará las cosas para siempre». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Voy a tenderle una trampa», dijo Darian, separándose un poco para mirarla. «Voy a darle lo que quiere. Voy a hacerle creer que estoy totalmente indefenso, que mi mente está fallando, para que cometa un error, un crimen que no pueda ocultar. Pero para eso, necesitaré que confíes en mí más que nunca». «Confío en ti», dijo ella. Darian asintió, pero su mirada era sombría. Sabía que la trampa que planeaba era peligrosa. Iba a usar su propia boda como cebo. Anunciaría que, debido a su invalidez y a su supuesta debilidad mental creciente,
Estaba considerando nombrar a Roderick como regente oficial de la finca. Sabía que eso haría que su primo se confiara, que intentara dar el golpe final para eliminar al duque, inútil, y quedarse con todo. Pero para que el plan funcionara, Darian tendría que parecer más débil que nunca. Tendría que fingir que ni siquiera podía proteger a Violet. Y eso, temía, podría ser lo que finalmente la alejara de él. La noche los envolvió en un silencio cómplice, pero ambos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. Roderick estaba afilando sus cuchillos, y Darian estaba a punto de quitarse la venda para siempre, aunque el precio pudiera ser la sangre. Si la tensión de este juego mortal te mantiene en vilo, no te pierdas el acto 3. La trampa se pondrá en marcha. Darian anunciará una falsa rendición, y Roderick, embriagado de poder, organizará una celebración donde planea deshacerse del duque de una vez por todas. Violet será la pieza clave, la observadora que todo lo ve, pero que no puede hablar. ¿Podrá Darian mantener su papel cuando vea a su primo poner las manos sobre la mujer que ama? Deja la palabra reflejos en los comentarios si crees que el duque actuará a tiempo. La puesta en escena de la decadencia del duque comenzó a la mañana siguiente con una precisión teatral que habría engañado a cualquier espectador, excepto a la mujer que conocía el secreto de su mirada. Darian apareció en el desayuno, apoyándose pesadamente en el brazo de Graves, arrastrando los pies y mostrando un temblor en las manos que hacía tintinear la porcelana cada vez que intentaba levantar su taza. Su voz, habitualmente firme y resonante, se había reducido a un murmullo vacilante, y se quejaba de dolores de cabeza imaginarios y de una confusión mental que preocupaba visiblemente a los sirvientes leales. Violet, sentada a su lado para ayudarlo, sentía que el corazón se le partía al verlo así, humillado voluntariamente ante su propia gente para proteger su legado. Tenía que morderse la lengua para no gritar que todo era mentira, que el hombre que parecía un anciano decrépito era en realidad un león agazapado esperando saltar. Roderick observaba la transformación con una satisfacción mal disimulada. Para el primo ambicioso, la supuesta degeneración de Darian no era una tragedia, sino la confirmación de que el destino finalmente le sonreía. Se paseaba por la mansión con aire de propietario, dando órdenes al personal y criticando la gestión de la finca en voz alta, asegurándose de que Darian oyera cada insulto. El duque soportaba las afrentas con una pasividad que rozaba la catatonia, manteniendo sus ojos ocultos tras las gafas oscuras, fijos en la nada, aunque en realidad no perdía de vista ni un solo movimiento de su enemigo. La trampa se cerró 2 días después. Darian convocó a Roderick a la biblioteca y, con la voz quebrada de un hombre derrotado, le confesó que ya no se sentía capaz de administrar Thornfield. Le dijo que la oscuridad y el dolor eran demasiado para él y que estaba considerando firmar un poder notarial que le otorgara a su primo la regencia total sobre las tierras y las finanzas, hasta que su salud mejorara, lo cual ambos sabían que significaba hasta su muerte. Roderick, embriagado por la victoria fácil, apenas pudo contener su euforia. Se ofreció magnánimamente a traer a su propio abogado desde la ciudad para redactar los documentos esa misma noche, sugiriendo celebrar la firma con una cena íntima para sellar el acuerdo. La noche de la firma, la atmósfera en Thornfield era una mezcla tóxica de celebración forzada y tensión mortal. El abogado de Roderick, un hombrecillo de ojos huidizos llamado señor Finch, había llegado con un maletín lleno de documentos legales redactados para despojar al duque de todo poder. La cena se sirvió en el comedor principal. Roderick, en un acto de arrogancia suprema, se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que pertenecía al duque por derecho, relegando a Darian a un asiento lateral. Violet fue obligada a estar presente, de pie junto al aparador, bajo la excusa de que Darian podría necesitar asistencia para comer o beber, aunque la verdadera razón era que Roderick quería tenerla cerca para disfrutar de su incomodidad. El duque interpretó su papel con una maestría dolorosa. Derramó vino sobre el mantel, confundió los nombres de los platos y pidió repetidamente que le leyeran la hora porque se sentía perdido en el tiempo. Roderick y Finch intercambiaban miradas de complicidad y desprecio.
Violet sufría en silencio, viendo cómo el hombre que amaba se rebajaba para salvarlos. En un momento dado, Darian tropezó con su tenedor, haciéndolo caer al suelo. Violet se apresuró a recogerlo. Al agacharse junto a él, sintió la mano de Darian rozar su hombro. Fue un toque breve, firme y eléctrico, un mensaje silencioso. «Estoy aquí. No tengas miedo. Aguanta». Ese contacto le dio fuerzas. Se levantó y le entregó un tenedor limpio, encontrándose por un segundo con su propio reflejo en las gafas negras de él. Sabía que él la estaba mirando, dándole las gracias sin palabras. Cuando terminó la cena, pasaron al estudio para la firma. Roderick desplegó los documentos sobre el escritorio y le puso la pluma en la mano a Darian, guiándosela hacia la línea de puntos como si fuera un niño. «Es por el bien de la familia, primo», dijo Roderick con una voz que destilaba falsedad. «Yo cuidaré de todo. Tú solo descansa». Darian sostuvo la pluma, fingiendo un temblor incontrolable. «No puedo ver. ¿Dónde firmo?», preguntó con voz débil. «Aquí», indicó Roderick, impaciente, presionando el dedo sobre el papel. «Justo aquí. Y luego, todo habrá terminado». Darian acercó la pluma al papel. Violet contuvo el aliento. Sabía que Darian tenía un plan, pero verle firmar su propia sentencia de muerte civil era aterrador. El duque garabateó una firma ilegible y soltó la pluma, dejándose caer en el respaldo de la silla como si el esfuerzo lo hubiera agotado. Roderick tomó el papel y lo sopló para secar la tinta, con una sonrisa de triunfo absoluto. «Hecho. El ducado está a salvo. Gracias, Darian. Ahora, si me disculpas, el señor Finch y yo tenemos que brindar. Y creo que la señorita Stirling debería acompañarnos. Una celebración no está completa sin belleza». Darian se tensó, pero no se movió. «Violet debe ayudarme a ir a la cama», murmuró. «Oh, Graves puede llevarte», desestimó Roderick, haciendo una seña al mayordomo. «Violet se queda. Quiero discutir su futuro en esta casa bajo la nueva administración». La amenaza estaba clara. Con Darian legalmente incapacitado, Roderick era el nuevo amo, y Violet era su empleada. Graves se acercó al duque, con el rostro pálido, y lo ayudó a levantarse. Darian se dejó llevar, arrastrando los pies, saliendo del estudio. Pero antes de cruzar el umbral, se giró levemente hacia Violet. No pudo hacerle ninguna señal visible, pero ella sintió la intensidad de su atención. Sabía que él no se iría lejos. Sabía que la trampa estaba a punto de cerrarse, pero no sabía sobre quién. Cuando la puerta se cerró tras el duque y el mayordomo, Roderick se transformó. Se aflojó la corbata, se sirvió una copa de brandy y se acercó a Violet, acorralándola contra la estantería de libros. El abogado Finch, con una discreción sórdida, se retiró a un rincón para revisar los papeles, ignorando deliberadamente lo que sucedía. «Bien, querida», dijo Roderick, su aliento oliendo a alcohol y victoria. «Ahora que el inválido está fuera de juego, hablemos de nosotros». «No hay un nosotros, milord», respondió Violet, intentando mantener la calma, aunque sus manos buscaban algo a su espalda para defenderse. «Soy la lectora del duque, y ahora que él se ha retirado, mi trabajo ha terminado por hoy». «Tu trabajo ha cambiado», corrigió él, acariciando el borde de su manga. «Como regente, decido quién se queda y quién se va. Y tú me gustas, Violet. Me gustas mucho. Tienes una lealtad perruna hacia mi primo que me resulta fascinante. Me pregunto si serás igual de leal a quien realmente tiene el poder». «Mi lealtad no se compra», dijo ella con frialdad. Roderick rió y golpeó la estantería junto a la cabeza de ella, bloqueando su salida. «Todo se compra, o se toma. Darian era demasiado débil para apreciarte, pero yo soy un hombre entero. ¿Por qué desperdiciar tu juventud cuidando a un ciego cuando podría ser la favorita del nuevo señor de Thornfield? Piénsalo. Vestidos, joyas y mi cama. Es una oferta generosa para la hija de un relojero arruinado». Violet sintió náuseas. «Prefiero la pobreza a su generosidad. Déjeme salir». Roderick le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo. «No te hagas la difícil. Sé que te mueres por un hombre de verdad. Esta noche vendrás a mi habitación. Si no lo haces, bueno, tengo el poder de despedirte sin referencias.
y de asegurarme de que tu padre termine en la cárcel de deudores mañana mismo. Tengo los pagarés de su deuda, Violet. Los compré esta mañana. La revelación fue un golpe bajo. Roderick había estado planeando esto meticulosamente. Violet se sintió atrapada. No puede hacer eso, susurró. Puedo hacer lo que quiera, sonrió él. Soy el duque en todo menos en nombre. Mientras Roderick disfrutaba de su poder, la puerta del estudio se abrió silenciosamente. No hubo golpe, ni anuncio, simplemente se abrió. Roderick, de espaldas a la entrada y concentrado en Violet, no lo notó, pero Violet sí. Vio, por encima del hombro de su agresor, la figura de Darian. El duque ya no temblaba, ya no se encorvaba. Estaba de pie, erguido, llenando el marco de la puerta con su presencia imponente. Se había quitado la chaqueta de enfermo y llevaba un chaleco oscuro que resaltaba sus hombros anchos. Y lo más importante, no llevaba las gafas. Sus ojos grises brillaban con una claridad asesina, fijos en la mano de Roderick que tocaba la cara de Violet. Darian levantó un dedo hacia sus labios, indicándole a Violet que guardara silencio. Luego comenzó a caminar hacia ellos. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra, los pasos de un cazador acechando a su presa. El abogado Finch levantó la vista de los papeles y vio al duque. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La copa se le cayó de la mano. Mi señor, balbuceó Finch. Roderick se giró, molesto por la interrupción. ¿Qué pasa ahora, Finch? ¿El tullido se ha caído en el pasillo? Al girarse, Roderick se encontró cara a cara con Darian, que estaba a solo 1 metro de distancia. El grito de sorpresa murió en su garganta. «No me he caído, primo», dijo Darian. Su voz era profunda, controlada, resonante. No había rastro del temblor de anciano. «Pero tú estás a punto de hacerlo. ¿Puedes ver?», exclamó Roderick, retrocediendo y soltando a Violet, chocando contra el escritorio. «Es un truco, Finch, es un truco». «El único truco aquí es tu firma en esos papeles», dijo Darian, señalando los documentos sobre la mesa con un gesto preciso. «Has intentado coaccionar a un duque, has falsificado cuentas y acabas de intentar extorsionar y agredir a una mujer bajo mi protección». Roderick miró a su alrededor, buscando una salida o un arma. Vio un atizador de hierro junto a la chimenea. Se lanzó hacia él. «¡Violet! ¡Al suelo!», gritó Darian. Violet se agachó instintivamente. Roderick agarró el atizador y lo blandió con desesperación, atacando a Darian. «¡Sigue siendo un tullido!», gritó Roderick. «Ciego o no, estás débil. Te mataré y diré que fue defensa propia». Darian no retrocedió. Había estado entrenando en secreto por las noches, recuperando su fuerza. Cuando Roderick lanzó el golpe, Darian lo esquivó con un movimiento lateral fluido. Atrapó el brazo de su primo y usó su propio impulso para lanzarlo contra la librería. El estruendo de los libros cayendo llenó la habitación. Roderick intentó levantarse, pero Darian ya estaba sobre él. Lo levantó por las solapas y lo empujó contra la pared, manteniéndolo allí con un antebrazo presionado contra su garganta. «Mírame», ordenó Darian, sus ojos grises clavados en los de Roderick. «Mírame bien. Soy el duque de Thornfield, y tú acabas de cometer tu último error». En ese momento, Graves y 2 mozos de cuadra robustos entraron en la habitación, respondiendo a la señal acordada. Finch, el abogado, intentaba esconderse debajo del escritorio, temblando. «Llévenselos», ordenó Darian, soltando a Roderick con asco. «Al sótano. Mañana llamaremos al magistrado y asegúrense de que el señor Finch no se trague ningún papel. Los necesitaremos como prueba». Mientras los sirvientes arrastraban a los villanos fuera del estudio, Darian se quedó quieto, respirando con fuerza, calmando la adrenalina. Luego, se giró lentamente hacia Violet. Ella seguía agachada junto al sofá, mirándolo con asombro y adoración. Darian le tendió la mano. «Levántate, Violet», dijo suavemente. «Se acabó. Ya no hay más mentiras». Violet tomó su mano y se puso de pie. «Lo sabías», dijo ella. «Sabías que intentaría chantajearme». «Lo sospechaba», admitió él, «pero necesitaba que lo hiciera frente a testigos. Necesitaba que cometiera un error fatal. Siento haberte usado como cebo, Violet».
Siento haberte puesto en peligro. Me has salvado, dijo ella, tocando el brazo de él. Otra vez. No, corrigió él, llevándose la mano de ella a los labios. Tú me has salvado a mí. Sin ti, habría seguido en la oscuridad para siempre. Se miraron, libres por fin de las sombras y los enemigos. Pero la historia no terminaba con la caída del villano. Ahora tenían que enfrentar la verdad de sus propios corazones a la luz del día, sin la excusa del peligro o la enfermedad. Darian tenía que demostrarle a Violet que su amor no era solo gratitud, y Violet tenía que creer que podía ser algo más que una lectora para un duque. Y había algo más. En el bolsillo de Roderick, Darian había visto de reojo una carta con el sello real, una carta que podía cambiar el destino del ducado y poner a prueba su recién ganada felicidad. Mein Satur, si la caída de Roderick y la fuerza del duque te han emocionado, no te pierdas el acto 5, final. Veremos el juicio final de los traidores, la revelación del contenido de la carta real y la propuesta más romántica que los muros de Thornfield hayan presenciado. Darian tendrá que hacer una última elección entre su deber y su corazón. ¿Será Violet la duquesa que él desea? Deja la palabra justicia, si crees que el amor verdadero siempre triunfa sobre la codicia. El eco de los gritos de Lord Roderick, siendo arrastrado hacia los sótanos por los guardias, se desvaneció lentamente en los pasillos de piedra de Thornfield Hall, dejando tras de sí un silencio denso y vibrante, cargado con el olor metálico de la adrenalina y el polvo levantado por la lucha. En el estudio, Darian Blackwood permanecía de pie, respirando con dificultad, con los puños aún cerrados y la camisa desgarrada en el hombro, una evidencia de la violencia con la que había defendido su hogar y a la mujer que amaba. Violet, que había observado la transformación del duque de inválido a guerrero con una mezcla de terror y fascinación, se acercó a él con pasos vacilantes. La realidad de lo que acababa de suceder, la emboscada, el intento de agresión, la revelación de la fuerza física de Darian, comenzaba a asentarse en su mente, haciendo que sus piernas temblaran. Darian se giró hacia ella al sentir su cercanía. La furia asesina que había oscurecido sus ojos grises minutos antes se disipó al instante, reemplazada por una preocupación urgente. Le preguntó si estaba herida, si Roderick la había lastimado de alguna forma que él no hubiera visto. Su voz, aunque firme, tenía un borde áspero, una vulnerabilidad que solo mostraba ante ella. Violet negó con la cabeza, asegurándole que estaba bien, que el miedo había sido peor que cualquier golpe físico. Sin embargo, al mirar a Darian, vio una línea de sangre oscura que bajaba por su brazo derecho, empapando la manga blanca de su camisa. Durante la pelea, en el momento en que había lanzado a su primo contra la librería, un trozo de cristal de una lámpara rota le había cortado. Sin decir una palabra, Violet tomó el mando de la situación. Su instinto de cuidadora, ese que la había llevado a la mansión en primer lugar, se impuso al shock. Le dijo al duque que se sentara, que necesitaba ver esa herida antes de que se infectara. Darian intentó protestar, alegando que era un rasguño superficial, pero la mirada severa de Violet lo silenció. Se dejó caer en el sofá de cuero, permitiendo que el agotamiento finalmente lo alcanzara, mientras ella corría a buscar el botiquín de primeros auxilios y un cuenco con agua caliente y paños limpios. La escena que siguió fue de una intimidad profunda y silenciosa. Violet regresó y se arrodilló junto a él. Con manos firmes, rasgó la manga de la camisa de Darian para exponer el corte. No era profundo, pero sangraba con profusión. Darian observaba cómo ella trabajaba. La veía mojar el paño, limpiar la sangre con toques suaves, fruncir el ceño en concentración. Ya no tenía que fingir que no la veía. Podía deleitarse en la visión de sus pestañas bajadas, en el rubor de sus mejillas por el calor de la chimenea y la cercanía. Podía ver el cuidado y la ternura en cada uno de sus gestos, y eso le curaba más que cualquier medicina. Mientras ella vendaba su brazo, Darian rompió el silencio. Le confesó que había tenido miedo. Le dijo que, cuando vio a Roderick tocarla, sintió que perdía la razón, que la oscuridad que había fingido durante meses amenazaba con volverse real y tragárselo. Le admitió que la violencia no era algo de lo que se sintiera orgulloso y que temía que ella lo viera ahora como un bruto, un hombre capaz de herir con sus propias manos. Violet detuvo su tarea y levantó la vista,
encontrándose con los ojos grises del duque. Le respondió que no veía a un bruto. Le dijo que veía a un hombre que había soportado la humillación de fingirse débil para sobrevivir y que había renunciado a esa protección en el instante en que ella estuvo en peligro. Le aseguró que lo que había visto no era violencia gratuita, sino la defensa desesperada de un guardián. Le tocó la mejilla, rozando la piel donde la barba comenzaba a sombrear su rostro, y le dijo que nunca se había sentido más segura que cuando él se interpuso entre ella y su primo. Darian cerró los ojos ante su tacto, suspirando. Apoyó la frente contra la de ella. Le dijo que ella era la única razón por la que había mantenido la cordura en esa casa de locos. Le contó que, durante los meses de ceguera fingida, su voz había sido su única guía y que la idea de que Roderick pudiera apagar esa voz era lo que lo había impulsado a actuar sin pensar en las consecuencias. Después de curarle el brazo, Violet se sentó a su lado en el sofá. El fuego crepitaba, proyectando sombras largas en la habitación que había sido un campo de batalla, y ahora era un refugio. Darian rodeó los hombros de ella con su brazo sano, atrayéndola hacia su costado. Se quedaron así un rato, en silencio, procesando la tormenta que acababan de atravesar. Pero la mente analítica de Darian no descansaba. Sabía que Roderick era astuto y que, aunque estuviera encerrado en el sótano, todavía podía ser peligroso si tenía aliados fuera o pruebas comprometedoras. Le dijo a Violet que necesitaban revisar los papeles que Roderick y el abogado Finch habían dejado esparcidos sobre el escritorio en su huida. Sospechaba que su primo no había venido solo a intimidar, sino que tenía un plan de respaldo, algo legal que pudiera usar si la fuerza fallaba. Se levantaron y se dirigieron al escritorio. Entre el desorden de documentos de cesión de poderes y libros de cuentas falsificados, Darian encontró una chaqueta que Roderick había dejado caer en la lucha. La registró sin miramientos. En el bolsillo interior encontró un sobre grueso, sellado con lacre real. Darian abrió el sobre y leyó el contenido. Su expresión se endureció. Violet, viendo el cambio en su rostro, le preguntó qué era. El duque le explicó que era una petición formal a la corona para declarar su incapacidad mental, firmada por un médico corrupto de Londres y avalada por varios testigos falsos. La carta estaba lista para ser enviada. Si Roderick hubiera logrado salir de esa habitación con la firma de Darian o una falsificación de ella, habría tenido el poder legal para encerrar al duque en un asilo y tomar el control total de Thornfield Hall a la mañana siguiente. Violet se llevó la mano a la boca, horrorizada por la magnitud de la traición. Le dijo que Roderick era un monstruo calculador. Darian asintió, pero luego una sonrisa fría y satisfecha curvó sus labios. Le dijo que esa carta era, irónicamente, su salvación. Explicó que intentar engañar a la corona con documentos falsos era un delito de alta traición. Con ese papel en su poder, Roderick no solo iría a la cárcel por asalto, iría a la Torre de Londres por fraude contra el rey. La amenaza había sido neutralizada con su propia arma. Con la seguridad de la victoria final, la tensión en los hombros de Darian se disolvió. Miró a Violet, que seguía pálida por la revelación. Se dio cuenta de que ella también había pasado por un infierno esa noche. Había sido acosada, amenazada y utilizada como peón. «Lo siento», dijo él, dejando la carta sobre la mesa. «Siento haberte arrastrado a la oscuridad de mi familia. No merecías esto. Merecía la verdad», dijo ella suavemente. «Y al final, me la diste». Darian se acercó a ella. La luz de la lámpara iluminaba sus ojos, y Violet pudo ver en ellos una emoción que iba más allá de la gratitud o el alivio. «Hay una verdad más que necesitas saber», dijo él, su voz bajando a un tono íntimo. «Una verdad que no tiene que ver con Roderick, ni con el ducado, ni con mis ojos». Violet lo miró, esperando. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Cuando te atrapé en la escalera», dijo Darian, «no fue solo un reflejo, fue pánico, porque en ese momento me di cuenta de que si te caías, no si te perdía, mi vida volvería a ser ciega, aunque mis ojos funcionaran perfectamente». Tomó la mano de ella y la puso sobre su corazón, que latía fuerte y constante. «No quiero que te vayas, Violet. No quiero que vuelvas a tu habitación de servicio.
No quiero que seas mi lectora, quiero que seas la dueña de esta casa, quiero que seas la razón por la que abro los ojos cada mañana. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de promesa y miedo. Violet miró al hombre que tenía delante, el duque misterioso, el hombre herido, el protector feroz, y supo que su propia vida, con sus deudas y su pobreza, no tenía sentido lejos de él. «No tengo nada que ofrecerte», susurró ella, «solo mis libros y mis manos torpes». «Tus manos me curaron», respondió él, besando sus palmas, «y tus libros me dieron paz. Eres la mujer más rica que conozco, porque tienes un corazón que no se vende». Se inclinó y la besó. Fue un beso suave, de curación, un beso que sellaba las heridas de la noche y abría la puerta a un nuevo día. No hubo urgencia, solo la dulce confirmación de que se pertenecían. Darian se separó de ella a regañadientes. Le dijo que debía descansar, que había sido una noche demasiado larga. Le prometió que él se quedaría en el estudio, vigilando la puerta y los documentos, y que a la mañana siguiente, cuando llegara el magistrado, todo terminaría oficialmente. Pero le pidió una cosa, que no volviera a su cuarto del ala de servicio. Le dijo que había preparado la habitación de invitados principal, al lado de la suya, para que estuviera segura y cerca. Violet aceptó. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se giró y miró a Darian una última vez. Él estaba de pie junto al escritorio, mirándola, ya sin barreras, sin gafas, sin mentiras. «Buenas noches». «Darian», dijo ella, usando su nombre sin títulos. «Buenas noches, mi amor», respondió él, probando la palabra en su boca por primera vez. Violet salió al pasillo sintiendo que flotaba. La pesadilla de Roderick había terminado, pero el sueño de una vida con el duque acababa de empezar. Sin embargo, sabía que la mañana traería nuevos desafíos. Tendrían que enfrentar al mundo, explicar la mentira de la ceguera y, sobre todo, definir qué eran el uno para el otro a la luz del día. Mientras Darian se sentaba a vigilar la carta que condenaría a su primo, su